Bueno, vamos a comenzar con otra tutorial que tiene que ver con cómo usar OpenRefine. Y en este uso vamos a ver el caso de dividir una columna con información cuando tenemos patrones evidentes. Y el segundo caso es dividir una columna donde los patrones no son tan evidentes. Entonces vamos a ello. Iniciamos abriendo nuestro OpenRefine. Como ya hemos explicado, esto toma un poco de tiempo. Aquí ya se está abriendo el entorno. Y vamos a este proyecto que ya tenemos abierto. En el primer caso vamos a abrir, a separar esta columna de medidas. Son objetos imaginarios, no existen, son una suposición, y pensamos que miden esto, ¿no? 2 por 5, 2.5 por 0.17 por 0.6 metros, por ejemplo. Y lo que vemos es que en estas columnas tenemos como una regularidad, que es siempre una X. Es decir, el capturista siempre puso una X, aunque también vemos, por ejemplo, en este caso, que aquí tenemos, en el primer caso tenemos un espacio, una X y un espacio. Y en el segundo caso tenemos solo un espacio y una X. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer alguna transformación que nos sirva para unificar esos contextos, que todos esos contextos sean exactamente iguales. Entonces, debido a que solo tenemos medidas y la controversia, por ejemplo, en este caso, sería que aquí sí hay dos espacios, uno antes y otro después de la X, pero por ejemplo, en este contexto solo tendríamos un espacio después de la X, perdón, antes de la X y no después, pues lo que hacemos es esta transformación común. Vamos a celdas, a editar celdas, vamos a reemplazar y lo que vamos a hacer es dar esta instrucción. Quiero que cada vez que haya un espacio me lo reemplaces con nada. Aquí no escribimos nada. Damos a aceptar y en ese caso ya podemos corroborar que solo hay una X dividiendo a los números. En este caso me conviene utilizar la X porque esta es una columna donde solo hay información numérica y la X es una información alfabética. En algunos casos vale la pena optar por alguna otra o algún otro tipo de carácter, pues podría ser una arroba o una til, es decir, el palito de la ñ, o podría ser el signo de grados o unas barras inclinadas o diagonales o horizontales, algunos guiones, en fin, algún carácter que sepamos que no se repite en el documento y así no simplemente separamos la información que está contenida. Bueno, entonces ya tenemos un carácter que nos va a servir como el elemento que le va a dar pauta a Google Refine para separar nuestras columnas. Lo que sigue es ir a este desplegado, ir a editar columnas, vamos a dividir en varias columnas y utilizamos como el carácter que se va a separar esa X que habíamos visto. Vamos a dejar esto en blanco para que haga la cantidad de columnas que sean necesarias. Sirve que con eso hacemos una comprobación de cómo está toda la información y no ponemos nada de la longitud del campo y aquí ponemos simplemente aceptar. ¿De acuerdo? Aquí ya vemos que ya tenemos tres medidas. Medida 1, medida 2, medida 3. En este caso, vamos de nuevo para terminar esta parte, vamos a ir a editar columnas y vamos a renombrar esta columna y vamos a llamarla
eje X, ¿no? Es decir, esta medida correspondería al eje de las X. Aquí vamos a poner eje Y, es decir, esta medida correspondería al eje de las Y. Y por último, vamos a renombrar esta otra columna eje Z, es decir, cuando sea relevante, y así tenemos ya nuestras tres medidas perfectamente separadas, y esto podría ser un bonito caso para atomizar información. Este sería el primer caso en el que tenemos información, algún patrón evidente para poder hacer esta transformación. Sin embargo, como podemos ver aquí no tenemos un patrón evidente. En este caso, lo que hay que hacer es hacer una exportación del proyecto y vamos justamente a trabajar con la columna, con esta columna, con la columna de técnicas. Bueno, para ello vamos a exportar y vamos a hacer una exportación de este documento como Excel. Y como lo podemos ver ahí en colección, tenemos ya este Excel. Lo voy a abrir. Como vemos, las tres columnas que separamos aquí están divididas. Incluso podemos ver que aquí no hay ningún carácter. Aquí no hay caracteres, las columnas están en blanco. Y, por ejemplo, casos como estos que no tienen medida. Ahora, esta columna, fíjense cómo está la información. La información no tiene muy evidente, no es muy evidente qué patrón hay aquí. Una alternativa que yo propongo es hacer una copia de esta columna. Vamos a insertar esta copia. Aquí la vemos y vamos a diferenciar entre técnica y vamos a poner esta columna que es técnica copia. ¿Para qué hacemos eso? Para poder trabajar sobre la columna técnica copia y tener un control sobre los cambios que se hicieron y que no haya habido algún problema. Bueno, voy a copiar esta columna, voy a seleccionar todos los elementos de esta columna. Son 1891 elementos y los voy a llevar aquí a un documento de Word. ¿Para qué hago esto? Va a tardar un poquito. Para que veamos qué caracteres son los que hay en todas estas separaciones. Miren, señalo esto para que sea más claro. Voy a ver la columna. Bueno, a ver, tarda un poquito, pues mucha información. Entonces, voy a pedirle que me muestre todos los bordes y fíjense cómo está. O sea, este correspondería a la línea número 1, esta es la línea número 2, y con esta alternativa que está arriba, que es mostrar los caracteres ocultos, fíjense, aquí está el carácter de espacio, y aquí vemos que aquí hay un carácter específico, que es lo que separa a estos elementos. Entonces, apretando Control L, en Mac, manzanita L, vamos a poner
Solo para este caso, para este caso que yo estoy ilustrando, lo que tenemos ahí es una salto de línea manual. Entonces, le decimos, quiero que el salto de línea manual me lo reemplaces, en este caso por este carácter que son 2 líneas verticales. Al dar clic en reemplazar todos, lo que pasa es esto. Ya se vio claramente cómo ese carácter no visible y que OpenRefine no reconocía, ya se reemplazó por un par de caracteres que sí va a reconocer OpenRefine. ¿Qué es lo que hacemos? Copiamos esta columna. Y la pegamos justamente aquí. Incluso fíjense cómo ya quedó marcado todos los bordes en color oscuro, resaltados. Bueno, simplemente los quitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un carácter que en un procesador de texto lo puede identificar, pero que OpenRefine no identifica. Y aquí tenemos esta diferencia. Bueno, vamos a guardar, vamos a cerrar y vamos a ir a OpenRefine y hagamos un nuevo proyecto. Elegir archivos. En descargas está Colexi, el archivo con el que trabajamos. Digamos siguiente. Ajá, todas nuestras características están bien, así queremos que se cargue el tablón de Excel. Y como podemos ver, tenemos la técnica original y la técnica copia. Ahora sí, podemos hacer esta en los mismos pasos que seguimos para eje X, eje Y y eje Z. Al separar las medidas, vamos a editar columnas, damos clic en dividir en varias columnas. En este caso, el separador va a ser estas 2 líneas continuas y lo que queremos es que lo divida. Esperamos que haya varias columnas, así que no ponemos un límite, no ponemos límite a la longitud del campo y después damos clic en aceptar, ¿no? Finalmente, pues ya tendríamos aquí separadas nuestras columnas. Tenemos la técnica copia y tenemos técnica copia número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y así cuantas más elementos logramos separar. Así, con esto atomizamos todas las técnicas asociadas a un objeto. Por ejemplo, en el caso hipotético de que existiera esta escultura, concatenamos, primero fue tallada, después fue dorada, después fue estofada, después fue encarnada, etc. Bueno, en este caso, aquí terminaríamos esta lección y más adelante continuaremos con otras lecciones.